No sé si te has dado cuenta, pero hay personas que la vemos caminar, trabajar e incluso reír, pero por dentro están apagadas. No están muertas, pero tampoco están vivas, están simplemente sobreviviendo. Pero vivir es mucho más que eso. Vivir es estar conectado con nosotros mismos, con lo que amamos, con lo que hacemos. Es mirar nuestra vida y decirnos, esto me hace sentido, esto me mueve. Y sé que para muchos esto puede sonar lejano porque el miedo, el cansancio, la rutina, pues nos va apagando por dentro. Y de repente pues nos encontramos ahí, funcional pero desconectado de nosotros mismos. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a no sentir. Y por eso hace falta que alguien nos pregunte desde fuera algo tan simple y profundo como ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Hoy iniciamos una nueva temporada, una que no busca respuestas rápidas, sino preguntas que incomoden, que remuevan, que despierten, porque la vida no está hecha para sobrevivirla, está hecha para vivirla con verdad. Y si en algún momento te has preguntado si estás viviendo o estás sobreviviendo, este episodio es para ti. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de esa sensación de vacío que nos detiene, de ese miedo que nos paraliza o esa vida que sentimos que se nos escapa de las manos sin que realmente la vivamos. Estás vivo, no solo respires, rompe las cadenas que nunca eliges. La vida no espera, la vida te llama, despierta tu alma, enciende la llama. Aquí en la espiral el viaje comienza, hacia adentro, hacia afuera, todo se conecta. Psico-Judy integral te invita a girar, cada vuelta es vida, es tiempo de habitar. Para poder responder a la pregunta que hemos planteado en la introducción, es necesario saber qué es sobrevivir. Sobrevivir es estar en un estado constante de defensa, donde lo único que hacemos es hacer lo necesario para no caer. Pero desde ahí no podemos sentir, no podemos elegir, no podemos vivir plenamente. Y comenzamos a funcionar desde la seguridad en vez de nuestras necesidades. Comenzamos a elegir desde la urgencia y el miedo y no desde la conciencia. Y a vivir en automático, en una vida sin conexión real con nosotros mismos ni con los demás. Y quizás te estás preguntando, ¿y por qué nuestra mente se pone en modo supervivencia? Y esto sucede porque intentamos adaptarnos a las diferentes alertas que presenta nuestro cuerpo. Es muy parecido a la historia que se dice sobre que si entras un sapo en agua caliente, pues el sapo salta. Pero si lo entras en agua templada y poco a poco va subiendo la temperatura, el sapo comienza a adaptarse hasta que muere. Y en el modo supervivencia pasa lo mismo. Comenzamos a ir adaptándonos a las diferentes alertas que presenta nuestro cuerpo, ese nudo en el estómago, esas tensiones musculares, esos dolores de cabeza. Y poco a poco nos vamos adaptando a esas alertas, lo que va provocando en nosotros que vayamos apagando nuestras emociones, nuestros pensamientos, esa conexión real con lo que nos rodea, hasta el punto en el que nos apagamos totalmente. Te lo explico mejor. Tu cuerpo percibe una alerta. Esta alerta puede ser real, una pérdida significativa, una experiencia difícil o una presión externa. O puede ser simbólica, miedo al fracaso, una presión interna o esa sensación de vacío o de soledad. Ante estas alertas, tú decides no experimentar el dolor que te están generando. ¿Y cómo lo haces? Evitando tus emociones y evadiéndote de tus pensamientos. Esto lo hace no de forma consciente, sino para protegerte del malestar que te están generando. Y esto va a influir en 4 áreas importantes de nuestra vida a nivel fisiológico, con 2 respuestas. La primera es la activación de nuestro sistema nervioso, que este se encarga de defendernos cuando estamos en peligro. Inmediatamente se activa el sistema nervioso simpático, entramos en una respuesta de huida o de lucha. Se crea una hiperalerta. Estamos ahí preparados para luchar, mirando de qué lado nos viene el siguiente golpe. Comienzan las tensiones musculares en nuestra espalda, en nuestro cuello. Comenzamos a apretar nuestra mandíbula. Y aquí quiero decirte que puedes usar esas tensiones musculares como una forma de volver a tu presente.
te indico cómo lo hago en mi caso. Me pregunto, ¿qué parte de mi cuerpo tiene tensión? Después de un tiempo de autoexploración me he dado cuenta que mayormente tengo la mandíbula apretada. Entonces, ¿qué hago cuando me doy cuenta que tengo la mandíbula apretada? Pues comienzo a relajarla y me quedo un rato ahí sintiendo la sensación de mi mandíbula relajada. Luego me pregunto, ¿tengo la boca seca? Y si es así, pues comienzo a salivar. ¿Por qué hago esto? Porque cuando nuestro sistema nervioso simpático está activado, pues nuestro cuerpo no tiene tiempo para salivar, está ocupado en cosas más importantes para defenderme. Entonces cuando yo salivo le digo a mi cuerpo, no hay ningún problema, estamos a salvo. Y se desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de sanar, restaurar, de relajar cuando no estamos en peligro. Entonces, esto te puede funcionar para pasar de modo alerta a un modo de relajación. En esta respuesta del sistema nervioso simpático aparece la irritabilidad o las respuestas desproporcionadas. Creo que todos en algún momento nos hemos visto ante una reacción que nosotros mismos nos hemos preguntado, pero ¿por qué he reaccionado de esta forma? Porque nos quedamos perplejos de ver lo desproporcionada que ha sido nuestra reacción. Y esto se debe a que nuestro sistema está tan saturado y somos como una especie de olla de presión a punto de explotar. Y la ira muchas veces es la forma que nuestro cuerpo encuentra para drenar toda esa acumulación de emociones y pensamientos que tenemos acumulado. Cuando las personas se encuentran en este modo de defensa, no pueden relajarse, sienten todo el tiempo que algo va a pasar, no pueden confiar en los demás. La segunda respuesta que se activa es la de congelamiento o colapso. Y esto sucede porque ya nos encontramos sobrepasados y no podemos seguir huyendo, entonces nos apagamos. Y esto no sucede por pereza ni por falta de entusiasmo, sino porque nos encontramos ya demasiado cansados. También nos influye a nivel cognitivo. Nuestra mente también se pone en modo ahorro. Está cansada de tanto luchar, de tanto buscar opciones y ya no quiere elegir, no quiere decidir, no quiere cuestionar nada, solo funciona. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues en pensamiento, solo tengo que aguantar un poco más. ¿Cuántas veces ante una enfermedad o ante síntomas todavía no diagnosticado, pero que tienes que visitar muchísimos médicos, te dices constantemente, solo tengo que aguantar un poco más? ¿Cuántos padres ya sobrecargados se dicen cada día, solo tengo que aguantar un poco más? ¿Cuántas personas también sobrecargadas en su trabajo se dicen, solo tengo que aguantar un poco más? Y así pasan semanas, pasan meses, pasan años, sin que realmente esas personas se paren a pensar qué están haciendo con su vida. Y también utilizamos la frase, es lo que me ha tocado vivir. Y me puede decir, Judy, pero si tengo una enfermedad, yo no he elegido tener una enfermedad. Si he perdido un ser querido, yo no he elegido perder un ser querido. Y sí, es verdad, pero puedes elegir hoy cómo vivir esa situación. Puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para que mañana sea un poquito mejor? Y así mañana y dentro de una semana y dentro de un mes hasta que esto pase. Porque siempre puedes poner un granito de arena para que el siguiente día sea mejor. Pero si te quedas ahí es lo que me ha tocado vivir, te vas a resignar y mañana va a ser oscuro igual que hoy. Nos decimos la frase, ahora no hay tiempo para mí. Ahora es tiempo de criar a mis hijos, ahora es tiempo de lograr mis sueños, ahora es tiempo de ayudar a esta persona. Y así poco a poco nos vamos desplazando y nos vamos quedando al fondo, allá en un rincón, hasta que llega un momento en el que no nos sentimos interiormente como si fuera un hogar. No nos reconocemos y comenzamos a sentirnos extraños dentro de nuestro interior y comenzamos a experimentar ese vacío existencial, esa soledad. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado de habitar. También influye a nivel emocional. Cuando estamos viviendo en modo supervivencia, nuestras emociones no fluyen de forma saludable. Las emociones suelen estar anestesiadas, desbordadas o evitadas.
Y esto sucede porque cuando estamos experimentando dolor o un trauma, una situación difícil que nos ha tocado vivir, comenzamos a evitar nuestras emociones para no sentir o no experimentar el dolor que nos están provocando. Cuando anestesiamos lo que sentimos, no experimentamos nuestras emociones de forma saludable. No sabemos identificar si estamos tristes o si estamos frustrados. Y esto es algo que sucede mucho en la actualidad. Las personas no saben nombrar sus emociones y tienden a englobarla entre estoy deprimido, estoy ansioso, estoy estresado. Pero existe una gama enorme de emociones y la anestesia emocional dificulta mucho el poder identificarla. Pero es fundamental para poder gestionar de forma saludable nuestras emociones el poder etiquetarla o nombrarla de forma adecuada. Las personas que tienen sus emociones desbordadas tienen cambio de humor o reacciones intensas. Y esto sucede porque muchas veces lo que estaba dormido despierta. Entonces la persona comienza ante un pequeño estímulo a reaccionar con un llanto exagerado, una irritabilidad desproporcionada o con ansiedad. Las personas evitan sus emociones porque tienen miedo de contactar con lo que duele, por lo que se sumergen en un sinnúmero de distracciones para no experimentar ese dolor, con compras compulsivas, redes sociales, consumo de entretenimiento excesivo, una alimentación desproporcionada, trabajo excesivo y un sinnúmero de actividades que le permiten evadirse de lo que están sintiendo hasta que sienten que están rotos completamente. Y por último, nos influye a nivel conductual. Muchas veces pensamos que si estamos viviendo en modo supervivencia, vamos a tener una gran crisis. Pero permíteme decirte que en muchos casos no es así. En muchos casos lo puedes ver reflejado en que estás funcionando, pero no estás presente en lo que estás haciendo. ¿Y cómo se manifiesta esto en tu día a día? En una vida rutinaria, donde haces por hacer. Te levantas, trabajas, cumples, pero no hay sentido, no hay motivación, no hay deseo, no hay alegría. También se presenta en una vida con relaciones con vínculos por rutina, donde ya no hay una relación genuina con esa persona, sino que seguimos juntos por miedo al dolor que vamos a experimentar tras la ruptura, por costumbre, por no estar en soledad, por miedo a no encontrar una persona con la cual compartir nuestra vida. Pero en esta relación hay falta de respeto, no hay amor, no hay entrega, no hay compromiso. Dejamos de cuidar nuestro cuerpo, la alimentación, el movimiento, el descanso, y se apaga esa búsqueda de suplir nuestras necesidades. Y perdemos la capacidad de la creatividad y de la espontaneidad. La persona ya no se permite crear, explorar, improvisar y disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Todo se vuelve como rígido, mecánico, muy plano. ¿Y por qué pienso que es importante hablar de este tema hoy? Porque con frecuencia me voy encontrando con personas vacías, cansadas, que no saben explicar realmente a qué se debe sentirse de esa forma. Pero cuando comenzamos a investigar nos damos cuenta que esa persona lleva mucho tiempo desconectada emocionalmente, solamente cumpliendo, funcionando, sin decidir realmente cómo quieren vivir su vida. Y esto se debe en gran medida a que el mundo moderno está priorizando lo urgente sobre lo esencial. Y por otro lado, el discurso de la productividad, porque cuando éste promueve el cansancio extremo, la desconexión emocional o alejarnos de lo que realmente nos llena, nos lleva a vivir en modo supervivencia. Y en la misma línea, muchas personas confunden la estabilidad con plenitud. Y por eso prefieren quedarse en una vida sin sentido, sin presencia, sin entusiasmo. Y ahí nuestro cuerpo comienza a gritar lo que no somos capaces de hablar, en forma de ansiedad, de apatía, de insomnio, de desconexión emocional y de una tristeza que no sabemos nombrar. La vida es como un mar en constante movimiento. Cada día nos envía olas. Alguna la podemos saltar, otras nos arrastran hasta hacernos comer arena, algunas nos sorprenden por la espalda y otras pues nos dan un respiro. Pero el mar no se detiene y la vida tampoco. Hay quienes deciden quedarse en la orilla. Desde allí todo se ve más seguro y se quedan observando, protegiéndose, sobreviviendo. Pero poco a poco se van enfriando y se van desconectando de lo que podrían ser. Y sí, salir al mar
da miedo porque no controlamos las olas, pero es ahí, entre intento e intento, entre respiro y caída, donde descubrimos nuestra fuerza. Salir del automático es como comprar un móvil nuevo, viene con configuraciones de fábrica, brillo preestablecido, notificaciones activadas, fondo genérico, tono estándar. Y sí, si tú no haces nada, el móvil va a funcionar, pero no va a ser del todo tuyo, no va a tener tu estilo. Pero cuando tomas ese móvil en las manos y comienzas a hacer algunos ajustes y pone tu fondo y tu tono favorito y silencias las notificaciones que no necesitas y pones el brillo que a ti te es más cómodo, poco a poco ese móvil se va adaptando a tus necesidades, a tus prioridades, a tu estilo. Con nosotros pasa algo parecido. Vinimos con configuraciones de fábrica, lo que nos enseñaron, lo que pensamos en algún momento que deberíamos ser, lo que no nos cuestionamos y comenzamos a vivir con emociones silenciadas, con patrones de automatismo o con decisiones tomadas por inercia. Pero no estamos condenados a vivir así. Podemos entrar a nuestro menú interno y comenzar a observar cómo funcionamos, qué necesitamos ajustar, para que poco a poco nuestra vida se vaya dirigiendo hacia quiénes somos y hacia cómo queremos vivirla. Y esto empieza por hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué de lo que estamos haciendo es por libre elección? ¿Y qué es por una programación antigua? Y ahora voy a darte algunas claves para ajustar tu configuración interna. Darte cuenta sin juicio. Primero se nombra y luego se transforma. Para poder transformar algo necesitamos primero nombrarlo. Pero no desde el juicio, ni desde la culpa, ni desde la crítica, sino desde una conciencia amorosa. La segunda clave es volver al cuerpo, porque en el cuerpo es donde empieza la vida. Por eso te invito a hacer una pausa para sentir tu respiración, tu ritmo, tu postura. Porque tocar tu cuerpo, respirar profundo, moverte suavemente son actos de reconexión. Y esto sucede porque cuando estás en el cuerpo, sales de la mente automática y vuelves a estar presente. Elige una cosa pequeña que te haga sentir viva. ¿Qué pequeño gesto puedes hacer por ti hoy? Un café despacio, mirar al cielo, escuchar una canción que te conmueva, escribir. Aunque sea un minuto, hazlo con presencia. Escucha tus necesidades y pregúntate, ¿qué necesito? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? ¿Qué deseo he silenciado tanto que ya no soy consciente que siguen ahí? No necesitas encontrar respuesta para estas preguntas, sino abrir espacio para que aparezcan. Crear rituales de conexión. Practica cada día al iniciar o terminar el día. Puede dar gracia, orar, respirar, escribir. Y recuerda que estos rituales no son obligación, sino son espacio de conexión contigo. La sexta clave es rodéate de personas que te nutran. Nuestra vida se enciende cuando nos vinculamos con personas que nos aportan y pregúntate, ¿con quién puedo ser yo sin máscara? Y por último, busca ayuda si siente que lo necesita. Buscar ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de que estás teniendo compromiso con tu recuperación. Si necesitas ir a terapia, también puede ser una buena opción, porque muchas veces necesitamos ser sostenidos para poder volver a sostenernos. Hoy hemos hablado de cómo muchas veces pensamos que estamos viviendo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es sobreviviendo. Y sobrevivir no es un fallo, es la forma que nuestra mente encuentra para protegernos, pero puede convertirse en una jaula invisible que te aleja de ti, de tus necesidades, de tus valores y de una vida llena de sentido. Por eso te invito a mirarte con honestidad, a reconocer los signos del modo supervivencia y a dar el primer paso hacia ti. Y si este episodio resonó contigo, te invito a que le dé me gusta, a que comente, a que te suscribas al canal y a que lo comparta con alguien que también lo puede estar necesitando. Nos vemos en el próximo giro de esta espiral y recuerda que no estás aquí solo para resistir, sino para vivir. Hasta luego.